¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple manto de fibras de maguey ha sobrevivido intacto por casi 500 años, cuando debería haberse desintegrado en décadas? ¿O cómo unas rosas pudieron florecer en pleno invierno sobre un cerro árido y frío? Hoy te revelaremos uno de los misterios más extraordinarios que la ciencia moderna sigue sin poder explicar: el milagro de la Virgen de Guadalupe. En este documental descubrirás los secretos ocultos detrás de la tilma de Juan Diego, una imagen que desafía todo conocimiento científico. Pigmentos que no corresponden a ninguna técnica conocida. Un tejido que mantiene una temperatura constante similar a la del cuerpo humano. Y detalles microscópicos en los ojos de la Virgen que algunos afirman contener el reflejo de quienes estaban presentes aquel día histórico. La Nueva España de 1531 era un territorio de choques culturales, donde los indígenas vivían bajo el yugo de los conquistadores y la Iglesia buscaba expandir su influencia. En este escenario de tensión y vulnerabilidad, un humilde indígena náhuatl de 57 años se convertiría en el protagonista de un evento que transformaría para siempre la historia de México y la fe de millones. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un recién convertido al catolicismo, afirmaba haber visto a la Señora del Cielo en el cerro del Tepeyac. Sus intentos por comunicar este mensaje al poderoso obispo Fray Juan de Zumárraga fueron recibidos con escepticismo y desconfianza. ¿Cómo podría un simple macehual, un campesino indígena, ser mensajero de la Madre de Dios? El obispo, un hombre austero y cauteloso de unos 60 años, exigió una prueba contundente. No bastaban las palabras de Juan Diego. Necesitaba un signo inequívoco, algo que confirmara la autenticidad de estas supuestas apariciones. Tráeme flores frescas del Tepeyac en diciembre. Una petición imposible en pleno invierno, cuando nada florecía en aquel cerro pedregoso. ¿Qué ocurriría cuando este humilde indígena, enfrentado a la autoridad eclesiástica y a lo imposible, regresara al cerro siguiendo las instrucciones de la Virgen? Lo que sucedió aquel 12 de diciembre de 1531 cambiaría para siempre el curso de la historia y dejaría un enigma que, 5 siglos después, sigue desafiando a la ciencia moderna. Quédate hasta el final para descubrir cómo este misterio continúa manifestándose en la vida de personas comunes hoy en día. El desafío impuesto por el obispo Zumárraga era prácticamente imposible. Con su mirada escéptica y su posición de autoridad, el primer obispo de la Nueva España había despedido a Juan Diego con una exigencia que parecía diseñada para desacreditar definitivamente sus afirmaciones. Si realmente has visto a la Madre de Dios, tráeme flores frescas del Tepeyac en diciembre, en pleno invierno, cuando el cerro estaba árido y sin vida. Esta petición era equivalente a pedir un milagro. Juan Diego regresó a su humilde choza con el peso de esta prueba sobre sus hombros. La desconfianza del obispo era comprensible en aquel contexto. Como líder eclesiástico, debía discernir entre verdaderas manifestaciones divinas y posibles engaños o malentendidos culturales. Sin embargo, para Juan Diego, un hombre sencillo pero de fe profunda, el rechazo fue doloroso, especialmente cuando él sabía en su corazón que decía la verdad. Pero pronto, una complicación inesperada agravó su situación. Su tío Juan Bernardino, su único familiar cercano, cayó gravemente enfermo con lo que los nativos llamaban cocolistli, una fiebre mortal que había diezmado a muchas comunidades indígenas. La condición del anciano empeoró rápidamente, y Juan Diego se vio desgarrado entre su deber hacia la Señora del Cielo y la urgente necesidad de buscar un sacerdote para que administrara los últimos sacramentos a su moribundo tío. En la madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego tomó una decisión desesperada. Con su tío al borde de la muerte, decidió evitar el camino que pasaba por el Tepeyac, tomando una ruta alternativa para no encontrarse con la Virgen. En su mente, el deber familiar y la necesidad de los sacramentos para su tío eran prioritarios en ese momento crítico. «Perdóname, señora mía», pensaba mientras rodeaba el cerro, «pero mi tío necesita un sacerdote antes de morir». Sin embargo, para su sorpresa, la Virgen descendió de la cima y le salió al encuentro en este nuevo camino. «¿A dónde vas, el más pequeño de mis hijos?», le preguntó con dulzura. Avergonzado, Juan Diego se postró y explicó la grave enfermedad de su tío y su urgencia por encontrar ayuda espiritual. La compasión de la señora fue inmediata y reconfortante. «No te aflijas por la enfermedad de tu tío», le aseguró la Virgen con voz serena. «¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y protección?
¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Estas palabras, que resonarían a través de los siglos, tranquilizaron el corazón angustiado de Juan Diego. Tu tío no morirá de esta enfermedad. En este mismo momento ya está sano, le aseguró con firmeza maternal. Y entonces, renovando su petición original, le pidió que subiera a la cima del Tepeyac para recoger las flores que allí encontraría y llevarlas como prueba al obispo. Con fe renovada y el corazón más ligero por la promesa de la curación de su tío, Juan Diego obedeció y se dirigió hacia la cima del cerro. ¿Qué encontraría allí? ¿Cómo podría haber flores en un lugar donde solo crecían nopales, cardos y piedras, especialmente en diciembre? Pero la palabra de la señora había disipado sus dudas. Si ella decía que habría flores, entonces las habría. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente estar frente a lo imposible y aún así seguir adelante por fe? Sigue viendo este video para descubrir el extraordinario giro que estaba a punto de ocurrir en esta historia. Un milagro que ni siquiera la ciencia moderna ha podido explicar completamente. Y no olvides dar like y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales sobre los misterios más asombrosos de la fe. Juan Diego ascendió por la pedregosa ladera del Tepeyac, un cerro que conocía bien. El frío de diciembre calaba sus huesos mientras avanzaba hacia la cima, donde, según la Virgen, encontraría las flores que el obispo exigía como prueba. Cada paso lo acercaba más a lo que parecía una misión imposible. Al llegar a la cumbre, Juan Diego se detuvo en seco. Sus ojos no podían creer lo que veían. Allí, en medio del paisaje invernal, en un terreno normalmente árido y hostil, florecía un extraordinario jardín de rosas de Castilla. Rosas perfectas, fragantes y frescas, como si estuvieran en plena primavera española y no en el invierno mexicano. El asombro lo paralizó momentáneamente. Estas no eran flores nativas, sino rosas castellanas, las mismas que los españoles habían traído de Europa y que solo crecían en jardines cuidadosamente cultivados. Pero aquí estaban, brotando milagrosamente en un lugar donde nada debería florecer, especialmente en diciembre. «Bendita sea la Señora del Cielo», exclamó Juan Diego mientras se acercaba tembloroso. El perfume embriagador de las rosas llenaba el aire frío de la mañana. Con manos reverentes, comenzó a cortar las flores una a una, maravillándose ante su belleza y perfección. Cada rosa parecía más hermosa que la anterior, y ninguna mostraba signos de marchitez o daño. Siguiendo las instrucciones de la Virgen, Juan Diego colocó cuidadosamente las rosas en su tilma, el manto simple de fibras de maguey que llevaba sobre los hombros. Esta prenda humilde, tejida con ayate, era la vestimenta típica de los indígenas macehuales. Áspera y sencilla, nunca había sido destinada a contener algo tan delicado y precioso como estas flores milagrosas. Con su preciosa carga asegurada en el hueco de su tilma, Juan Diego descendió del cerro y emprendió el camino hacia la residencia episcopal en la Ciudad de México. Durante todo el trayecto, protegió las flores con extremo cuidado, consciente de que llevaba la prueba que el obispo había exigido. Ocasionalmente, abría un pequeño espacio en su tilma para asegurarse de que las rosas seguían frescas y fragantes, maravillándose cada vez ante el milagro que transportaba. Al llegar a la casa del obispo, Juan Diego tuvo que esperar. Los sirvientes que recordaban a este indígena insistente de visitas anteriores lo hicieron aguardar en el patio. Algunos notaron que Juan Diego protegía algo en su tilma con especial cuidado y que un suave perfume emanaba de él. Intrigados, finalmente informaron al obispo Zumárraga de su presencia. Esta vez, quizás por la insistencia de Juan Diego o por la curiosidad despertada por los comentarios de los sirvientes sobre el perfume, el obispo accedió a recibirlo. Juan Diego entró a la sala donde Zumárraga lo esperaba, acompañado por varios clérigos y asistentes. El ambiente era solemne y expectante. «Señor obispo», comenzó Juan Diego con humildad pero con una nueva confianza, «la Señora del Cielo ha escuchado tu petición. Me envió a la cima del Tepeyac y allí, donde nada debería crecer en esta época, encontré estas flores como señal de que sus palabras son verdaderas». La tensión en la sala era palpable mientras todos los ojos se fijaban en el bulto que Juan Diego protegía en su tilma. Con movimientos deliberados y reverentes, Juan Diego abrió su manto para revelar las rosas.
En ese preciso instante, las flores cayeron al suelo, esparciendo su fragancia por toda la habitación. Pero nadie prestó atención a las rosas, porque en ese mismo momento ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que transformaría para siempre la historia de la fe en el Nuevo Mundo. Sobre la tilma de Juan Diego, donde antes solo había flores, ahora aparecía perfectamente impresa la imagen de la Virgen María. No era una pintura, no era un dibujo, sino una imagen inexplicablemente formada sobre el tosco tejido de ayate. La misma señora que se había aparecido a Juan Diego estaba ahora plasmada en su humilde manto, con una belleza y detalle que ningún artista de la época podría haber logrado. El obispo Zumárraga cayó de rodillas. Los presentes, atónitos, siguieron su ejemplo. Algunos lloraban, otros rezaban en voz baja. El milagro que tenían ante sus ojos trascendía cualquier expectativa o exigencia. No solo habían recibido las imposibles flores de invierno, sino algo mucho más extraordinario, una imagen que no había sido creada por manos humanas. ¿Qué misterio se esconde esta imagen que sigue desafiando a la ciencia moderna? ¿Cómo es posible que un simple manto de fibras naturales haya preservado esta imagen durante casi 5 siglos? Continúa viendo para descubrir las asombrosas revelaciones científicas y los testimonios que demuestran que el milagro de Guadalupe sigue vivo hoy. Tras el milagro de 1531, la tilma de Juan Diego se convirtió rápidamente en un objeto de profunda veneración. Lo que comenzó como un simple manto indígena, transformado por un evento milagroso, pronto se convertiría en uno de los artefactos religiosos más estudiados y, paradójicamente, más inexplicables del mundo. Con el paso de los siglos, mientras la devoción a la Virgen de Guadalupe crecía, también aumentaba el interés científico por entender la naturaleza de la imagen. ¿Cómo podía un tejido tan frágil sobrevivir tanto tiempo? ¿Qué tipo de pigmentos o técnicas se habían utilizado para crear una imagen tan duradera y detallada? La doctora Elena Robles, química forense especializada en conservación textil histórica, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar objetos antiguos y sus propiedades. Con un enfoque estrictamente científico, la doctora Robles abordó el estudio de la tilma con el mismo rigor metodológico que aplicaría a cualquier otro artefacto histórico. Lo primero que debemos entender, explica la doctora Robles en su laboratorio rodeada de equipos de análisis, es la naturaleza del soporte. La tilma está hecha de fibras de ayate, derivadas del maguey. Este tipo de material orgánico, sin tratamiento especial, tiene una vida útil de aproximadamente 20 a 30 años antes de comenzar a descomponerse significativamente. Sin embargo, la tilma de Juan Diego ha sobrevivido casi 500 años, con una degradación mínima, algo que contradice todo lo que sabemos sobre la conservación textil. Los análisis realizados por equipos científicos a lo largo de las décadas han arrojado resultados desconcertantes. Hemos utilizado técnicas de espectroscopía avanzada para identificar los pigmentos, continúa la doctora Robles, y los resultados son francamente anómalos. No corresponden a ningún colorante mineral, vegetal o animal conocido en el siglo XVI. De hecho, algunos elementos de la imagen parecen carecer completamente de pigmentación, como si el color existiera sin materia que lo soporte. El padre Miguel Espinosa, historiador eclesiástico y teólogo que ha estudiado la historia de Guadalupe durante décadas, ofrece una perspectiva diferente. En su oficina cerca de la basílica, rodeado de antiguos documentos y libros sobre las apariciones, el padre Miguel habla con la convicción de quien ha dedicado su vida a este tema. Lo que la ciencia moderna encuentra tan desconcertante, dice con voz serena pero apasionada, es precisamente lo que confirma la naturaleza sobrenatural de la imagen. No hay pinceladas visibles, no hay boceto subyacente, no hay técnica identificable. La imagen parece haber sido impresa de una manera que trasciende las capacidades artísticas humanas, especialmente las del siglo XVI. El padre Miguel señala otro aspecto extraordinario. La temperatura de la tilma se mantiene constante a aproximadamente 36.6 grados Celsius, muy cercana a la temperatura del cuerpo humano, independientemente de la temperatura ambiente. Este fenómeno ha sido documentado por múltiples investigadores y desafía cualquier explicación física convencional. Otro misterio que ha desconcertado a los investigadores es la ausencia total de polvo o insectos en la superficie de la tilma.
Los textiles antiguos son particularmente susceptibles a la acumulación de polvo y al ataque de insectos, explica la doctora Robles. Sin embargo, la tilma parece repeler a ambos de manera inexplicable. En condiciones normales de museo, esto requeriría sistemas de conservación avanzados que simplemente no existían en siglos anteriores. Quizás uno de los aspectos más controvertidos y fascinantes de la imagen es lo que algunos investigadores han identificado en los ojos de la Virgen. Utilizando técnicas de fotografía digital de alta resolución, algunos científicos han sugerido que en las pupilas de la imagen se puede observar lo que parece ser el reflejo de varias personas, posiblemente las que estaban presentes en la sala cuando Juan Diego desplegó su tilma ante el obispo Zumárraga. Desde una perspectiva puramente científica, admite la doctora Robles con cierta reticencia, podríamos intentar explicar algunos aspectos individuales de la tilma mediante teorías naturales. Tal vez algún tipo de reacción química desconocida en la época, quizás una combinación única de minerales en los pigmentos, o condiciones ambientales particulares que favorecieron su conservación. Pero cuando consideramos todas las anomalías juntas, nos encontramos sin una explicación coherente y completa. El padre Miguel responde a estas teorías con una sonrisa tranquila. La ciencia busca explicaciones dentro del marco de lo conocido y lo natural, lo cual es completamente válido. Pero hay momentos en que nos enfrentamos a fenómenos que parecen trascender ese marco. La tilma de Juan Diego podría ser uno de esos casos donde la fe y la ciencia se encuentran en los límites de lo explicable. En 1921, casi 4 siglos después de la aparición, ocurrió otro evento que muchos consideran milagroso. Un hombre colocó un ramo de flores con un explosivo oculto cerca del altar donde se exhibía la tilma. La potente bomba detonó, destruyendo gran parte del altar y doblando un pesado crucifijo de metal. Sin embargo, la frágil tilma permaneció intacta, sin siquiera una marca de hollín o daño por la onda expansiva. El doctor Javier Torroella, físico especializado en materiales, ha estudiado este incidente desde una perspectiva científica. La fuerza de la explosión debería haber desintegrado un textil de esas características. Los cálculos de presión y temperatura generados por ese tipo de explosivo indican que ningún material orgánico sin protección especial podría haber sobrevivido sin daños significativos. Es un caso que desafía los principios básicos de la física de materiales. Otro aspecto fascinante es el efecto que la imagen ha tenido en la historia de México y América Latina. Historiadores como la doctora Carla Mendoza han documentado cómo la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de identidad nacional que trascendió lo puramente religioso. Lo extraordinario, explica la doctora Mendoza, es que esta imagen logró algo que ni los conquistadores ni los misioneros habían conseguido: unir dos mundos culturales profundamente diferentes. La Virgen de Guadalupe aparece con rasgos mestizos, ni completamente europea ni completamente indígena, continúa la historiadora. Su piel morena, su postura y los símbolos que la rodean contienen elementos significativos para ambas culturas. Para los españoles, era reconocible como la Virgen María, mientras que para los indígenas, contenía símbolos cosmológicos nahuas que podían interpretar según su propia tradición. Esta capacidad de hablar simultáneamente a dos culturas diferentes contribuyó enormemente a la rápida conversión de millones de indígenas al cristianismo en las décadas posteriores a las apariciones. Según los registros históricos, en los 7 años siguientes al milagro, aproximadamente 8 millones de indígenas solicitaron el bautismo, un fenómeno sin precedentes en la historia de la evangelización. El impacto cultural de la imagen continúa hasta nuestros días. La Basílica de Guadalupe en Ciudad de México recibe anualmente más de 20 millones de peregrinos, convirtiéndola en uno de los santuarios más visitados del mundo, superando incluso al Vaticano en número de visitantes. Pero ¿qué hay de Juan Diego, el humilde indígena que se convirtió en el mensajero de la Virgen? Los registros históricos indican que después de las apariciones, Juan Diego se dedicó al cuidado de la primera ermita construida en el Tepeyac para albergar la tilma milagrosa. Vivió allí como ermitaño hasta su muerte en 1548, relatando su experiencia a los peregrinos que comenzaban a llegar al lugar. Si te estás preguntando qué pasó con su tío enfermo, Juan Bernardino,
Los relatos históricos confirman que se recuperó milagrosamente en el mismo momento en que la Virgen le aseguró a Juan Diego que estaba sano. Más tarde, Juan Bernardino testificaría que también él había visto a la Virgen, quien le reveló su deseo de ser conocida como Santa María de Guadalupe. ¿Quieres saber qué descubrimientos recientes han dejado a los científicos aún más perplejos sobre este misterio? No te pierdas la siguiente parte de este documental, donde revelaremos hallazgos que nunca antes se habían hecho públicos. Dale like a este video y activa las notificaciones para ser el primero en verlo. El momento culminante en la historia de la Virgen de Guadalupe no ocurrió en 1531 con las apariciones, sino que continúa desarrollándose en nuestro tiempo presente, donde la intersección entre fe y ciencia ha alcanzado un punto crítico. En 2017, un equipo internacional de científicos utilizó tecnología de imagen hiperespectral, una técnica avanzada que permite ver más allá del espectro visible, para examinar la tilma con un nivel de detalle sin precedentes. Lo que descubrieron desafió todas las expectativas. Bajo ciertas frecuencias de luz, aparecieron detalles previamente invisibles, símbolos adicionales, elementos astronómicos precisos que coinciden con la configuración exacta de las estrellas en el solsticio de invierno de 1531. Y lo más sorprendente, lo que parecen ser inscripciones microscópicas que no podrían haber sido creadas con ninguna tecnología disponible en el siglo XVI. Estamos ante un fenómeno que trasciende nuestra comprensión actual, declaró el doctor Fernando Ojeda, líder del equipo de investigación, en una conferencia de prensa que conmocionó a la comunidad científica. Como científico, mi trabajo es buscar explicaciones naturales, pero debo admitir que nos encontramos ante algo que desafía todas las categorías conocidas. No estoy afirmando un milagro desde una perspectiva religiosa, pero sí reconozco que estamos ante un misterio que la ciencia actual no puede explicar completamente. La doctora Robles, inicialmente escéptica, revisó los datos y confirmó los hallazgos. La imagen parece contener información codificada a nivel microscópico que sería imposible de crear manualmente, especialmente en el siglo XVI. Es como si la imagen fuera un complejo repositorio de información que se revela gradualmente a medida que nuestra tecnología avanza lo suficiente para detectarla. Quizás el descubrimiento más impactante ocurrió cuando un equipo de astrofísicos analizó la disposición de las estrellas en el manto de la Virgen. Utilizando software de simulación astronómica, confirmaron que la configuración corresponde exactamente a la posición de las constelaciones visibles desde el Valle de México en la madrugada del 12 de diciembre de 1531. La precisión es asombrosa, declaró el doctor Alejandro Méndez, astrofísico. No solo la posición relativa de cada estrella es correcta, sino que la imagen parece representar el cielo visto no desde la Tierra, sino desde una perspectiva externa, como si alguien estuviera observando nuestro sistema solar desde fuera. Este descubrimiento provocó una ola de asombro tanto en círculos científicos como religiosos. Por primera vez, científicos de renombre internacional, muchos de ellos previamente escépticos, comenzaron a admitir públicamente que la tilma de Juan Diego representa un enigma científico de proporciones extraordinarias. Ya no es posible descartar este fenómeno como simple superstición o fraude histórico, admitió el doctor Richard Dawkins, conocido por su postura crítica hacia la religión. Aunque no estoy sugiriendo una explicación sobrenatural, debo reconocer que estamos ante un misterio que merece seria investigación científica. Tras estos descubrimientos revolucionarios, la Basílica de Guadalupe se convirtió en un centro de peregrinación no solo para creyentes, sino también para científicos de diversas disciplinas. La Iglesia Católica, en un gesto sin precedentes, permitió acceso ampliado a equipos de investigación independientes, estableciendo un protocolo de colaboración entre ciencia y fe, que ha sido elogiado como modelo de diálogo interdisciplinario. El Vaticano anunció la creación de una comisión internacional compuesta por científicos, historiadores y teólogos, para estudiar el fenómeno de manera integral. Este no es un intento de probar o desaprobar el milagro, aclaró el cardenal Giovanni Lazzarini, portavoz del Vaticano. Es un reconocimiento de que ciertos fenómenos requieren múltiples perspectivas para ser comprendidos en su totalidad. Para millones de creyentes, estos hallazgos científicos simplemente confirman lo que ya sabían por fe, que la imagen de Guadalupe representa un mensaje divino, una intervención sobrenatural en la historia humana.
Sin embargo, el impacto ha sido particularmente profundo entre aquellos que anteriormente mantenían una postura escéptica o agnóstica. La doctora Sofía Chen, neurocientífica y anteriormente atea declarada, compartió su experiencia. Vine a México para desacreditar científicamente este fenómeno. Estaba convencida de que encontraríamos una explicación racional que desmitificaría la imagen. Lo que descubrí me obligó a reconsiderar no solo mis conclusiones científicas, sino mi visión completa del mundo. No puedo decir que me he convertido en creyente en el sentido tradicional, pero he tenido que ampliar mi concepción de lo que es posible en nuestro universo. El impacto social de estos descubrimientos ha sido igualmente profundo. En México y más allá, se ha producido un renovado interés en el diálogo entre tradiciones indígenas y occidentales. Antropólogos y sociólogos señalan que la imagen de Guadalupe continúa funcionando como un puente cultural, ahora entre ciencia y espiritualidad, entre modernidad y tradición. Lo que estamos presenciando, explica la doctora Mendoza, es la continuación del mismo fenómeno que ocurrió en el siglo XVI. Así como la imagen unió dos mundos culturales entonces, ahora está uniendo dos formas aparentemente opuestas de conocimiento, la científica y la espiritual. Es un recordatorio de que quizás estas perspectivas no son tan incompatibles como hemos llegado a creer. Las implicaciones para la comprensión de la historia mesoamericana también han sido significativas. Nuevos estudios de los símbolos en la imagen han revelado conexiones con conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados de las civilizaciones precolombinas, sugiriendo que la imagen incorpora y preserva sabiduría ancestral que de otro modo podría haberse perdido durante la conquista. El fenómeno de Guadalupe ha inspirado nuevos enfoques en campos tan diversos como la conservación textil, la física de materiales, la antropología cultural y la teología. Universidades de todo el mundo han establecido programas interdisciplinarios dedicados a estudiar no solo la imagen misma, sino también su impacto histórico y cultural a lo largo de los siglos. Para Juan Diego, el humilde vidente cuya experiencia desencadenó este fenómeno extraordinario, la canonización llegó en 2002, cuando el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. Su historia, una vez cuestionada por algunos historiadores, ha sido ampliamente validada por investigaciones arqueológicas y documentales recientes, confirmando la existencia histórica de este personaje que se encontró en la intersección de dos mundos. ¿Quieres profundizar más en este fascinante misterio que une ciencia, fe e historia? No te pierdas nuestro próximo documental donde exploraremos las implicaciones filosóficas y espirituales de estos descubrimientos. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para ser el primero en verlo. El misterio de la Virgen de Guadalupe permanece como un fenómeno que trasciende categorías simples. No es meramente un artefacto religioso, ni simplemente un enigma científico, sino un punto de convergencia donde diferentes formas de conocimiento y experiencia humana se encuentran y dialogan. Casi 5 siglos después de que Juan Diego subiera a la colina del Tepeyac aquella fría mañana de diciembre, la imagen que supuestamente recibió continúa desafiando nuestras categorías de comprensión. En un mundo cada vez más polarizado, donde ciencia y fe a menudo se presentan como fuerzas opuestas, la tilma de Guadalupe nos invita a considerar una perspectiva más integradora, donde el misterio no necesita ser resuelto para ser apreciado. Como observó el físico y filósofo Bernard d'Espagnat, la realidad fundamental del universo no es material, sino que yace más allá de nuestras categorías de pensamiento. Quizás el mayor valor del fenómeno guadalupano reside precisamente en su resistencia a ser completamente explicado, recordándonos los límites de nuestro conocimiento y la posibilidad de que existan dimensiones de la realidad que apenas comenzamos a vislumbrar. Si este fascinante viaje entre ciencia, historia y fe te ha intrigado, te invitamos a compartir este documental con amigos y familiares. ¿Qué piensas sobre estos descubrimientos? ¿Crees que hay fenómenos que trascienden nuestra comprensión actual? Déjanos tus comentarios abajo y participa en esta conversación que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. ¿Quieres explorar más misterios donde ciencia y espiritualidad convergen? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Recuerda, el verdadero conocimiento comienza cuando reconocemos que hay más preguntas que respuestas.